Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Pensando y Haciendo, la voz de las trabajadoras y los trabajadores de UTE, este programa que sale en vivo por nuestro canal de YouTube, que además se repite en Radio Parque FM 92.1 de La Paloma y en Radio Arapey de Salto. Hoy es 8 de abril, el sábado pasado fue 4 de abril y se cumplieron los 77 años de AUTE, 77 años de historia, de lucha, de organización. De eso vamos a estar hablando en un ratito. Ya, en realidad ya lo tenemos en línea al presidente de AUTE, Johnny Saldivia, que está en Paysandú. Además de esto nos va a hablar sobre la bipartita que se está realizando en la Gerencia Norte. Ese es uno de los temas de hoy. También vamos a hablar sobre el agua. Nos va a acompañar el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Carlos La Rosa, y también estrenamos una columna, vuelve Carol a Pensando y Haciendo, vuelve como columnista ahora, y vamos a estar conversando con ella. Bueno, ella va a llevar acá esa columna, esperemos que no se nos caiga la columna. Recuerden, se pueden comunicar con nosotros al 092-040449, ahí Facundo lo está poniendo de este lado en la pantalla, ahí 092-040449. Aprovecho para saludar a Facundo, para saludar a Martín, también para saludar a Martina y a Andrés, que estuvieron en la conducción del programa la semana pasada, que en realidad lo llevaron muy bien, podrían dedicarse a eso. Vamos ahora sí a conectarnos con Paysandú. Ahí tenemos a Johnny Saldivia, presidente de AUTE. Johnny, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, Javier, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludos para los compañeros ahí, saludos para toda la audiencia, los compañeros y compañeros que estén conectados. Acá andamos por la heroica, por Paysandú. Has metido kilómetros a Paysandú en estos últimos meses, ¿no? No sé si me escuchás ahí. Hemos estado, sí, sí, un poquito entrecortado, pero sí. Hemos estado, sí, Hemos estado, sí, estos últimos meses. Bueno, está todo el tema, un tema que nos tiene muy, muy candente, alarmados y atentos, es el proyecto HIF de GIF, donde, bueno, nosotros estamos siendo un poco críticos y analíticos también del contrato que puede llegar a firmar UTE con esta empresa. Por lo tanto, hemos venido por el Secretariado Ejecutivo del PCNT a atender los problemas sindicales acá del departamento y la región. Hemos venido por los proyectos de hidrógeno verde, hemos venido a hacer asamblea con los compañeros y hoy estamos en una bipartita de seguridad de la Norte a nivel regional. Están todos los compañeros reunidos, hay una mesa grande, digamos, acá en la filial. La pudimos hacer en nuestra filial, eso también nos deja muy, muy contentos de poder también que UTE a veces venga y se disloque hasta nuestra filial y poder hacer este tipo de reuniones que, bueno, buscamos bastantes mejoras de lo que son las condiciones de trabajo, de edilicias y de seguridad y salud ocupacional, básicamente, ¿no? Bien, Johnny, antes de hablar de lo que va a pasar ahí, o lo que está pasando ya ahí en nuestra filial de AUTE, bueno, el pasado sábado AUTE cumplió 77 años, ¿no? 77 años de historia, organización y lucha al servicio de los trabajadores y las trabajadoras de UTE y en realidad de todo el pueblo y de la defensa de la empresa pública y del acceso a la energía. Pero este aniversario, este año, es un año particular donde, bueno, especial, porque, bueno, se encuentra festejando una conquista, ¿no?, largamente reivindicada, como es el 12 de agosto. Sí, bueno, el pasado 4 cumplimos los 77 años de historia, 77 años de lucha, como decís vos, en defensa del servicio público, de la empresa estatal y pública, y son 77 años de hacer lo que estamos haciendo hoy. Porque aprovecho a mandarle el saludo a todos los compañeros que están trabajando arduamente en todo el territorio por la tormenta y el temporal que sufrimos ayer y esta madrugada. Hoy en camino para acá vimos muchísimo, ramas, gajos, árboles caídos. Y son 75 años de historia brindando servicio de energía eléctrica en defensa de la empresa pública. Y sí, es claro que este año es muy particular para nosotros, porque si bien ya teníamos el Día del Funcionario reconocido desde el año 2014,
también era un reclamo que veníamos planteando ya desde el 2014 hacia acá, de que fuera reconocido asueto, que sea un día libre donde bueno, los compañeros puedan usufructuar ese día de descanso para todos y todas los afiliados a AUTE. Va a ser siempre un día de lucha, un día de reencontrarse, un día de repensar y de poder planificar cómo seguir y llevar adelante esta herramienta como sindical, como es AUTE, que bueno, también somos conscientes de que si hoy, lo decimos muchas veces, ¿no? Si hoy UTE es estatal y pública es porque AUTE viene hace 77 años acompañando a la empresa y defendiéndola. Bien, eso de ya por 1949, en realidad ya se venía desde antes pensando y haciendo algunas movilizaciones, que en esos momentos mucho tenía que ver con el bajo salario que tenían los funcionarios y las funcionarias de UTE. Y bueno, en realidad, bueno, ya en 1949, una asamblea en el Palacio Sudamérica se funda la agrupación de funcionarios de la UTE. Sí, digamos, desde ahí hacia adelante, bueno, pasando por lo que fue el 12 de agosto del 59, ¿no? Toda esa época donde, bueno, bajo toda una etapa de demasiados conflictos, de demasiada carestía, de problemas sociales, de un problema político, social que venía atravesando el país, llegamos a lo que fue el 12 de agosto del 59 con esa bajada de palanca, como le decían aquellos más veteranos, y como quedó escrito también, digamos, en los distintos recortes de prensa y en la propia historia. Acompañando a UTE, digamos, durante esos 77 años, por momentos álgidos como fueron ese 12 de agosto, por momentos oscuros como fue todo el periodo de dictadura que tuvimos que atravesar, donde, bueno, se atacó directamente al sindicato, nos ocuparon el local, se atacaron a las direcciones y a los cuadros sindicales, como sabemos, toda la represión y el terrorismo de Estado que hubo en estos años. Pero bueno, AUTE sobrepasó eso, ¿no? Y se pudo volver a conformar, se levantó de vuelta. Y bueno, y hoy lleva que, bueno, de la época del 90 con lo que fue el plebiscito por la defensa de las empresas públicas, y bueno, y los distintos procesos de reestructura que han pasado, que siempre han intentado vacular un poco lo que es el rol del sindicato, el rol de AUTE, y bueno, y de la organización de los trabajadores. Pero bueno, como decía, AUTE superó épocas muchísimo más difíciles que una reestructura de una empresa, que un embate de un sindicato amarillo que juega en contra, sino que, bueno, creo que es bastante más fuerte que estas posibles, campañas en contra o estigmatizaciones que a veces donde nos quieren poner. Pero bueno, hoy estamos con 77 años, estamos previos al 12 de agosto, que va a ser feriado, que va a ser asueto, y bueno, estamos preparando, organizando a ver cómo llegamos y cómo festejamos ese 12 de agosto asueto para todos los trabajadores y trabajadoras de UTE. Perfecto. Déjame ahí agregar un poco a este recuento histórico y también las huelgas con corte del 63 y el 68 que se hicieron en Montevideo y en Mercedes también. Y bueno, y en realidad siempre la persecución y la militarización de compañeros, ¿no? Antes del golpe, en realidad, ya la Central Valle unas cuantas veces fue militarizada, donde, bueno, se hizo mucha persecución de compañeros y compañeras. Algunos fueron enviados a la Isla de Flores. Y bueno, en realidad, es como decís vos, en realidad mucha lucha. Y acá una frase que estaba buscando, que la encontré, la famosa frase de Turiansky sobre AUTE, que dice: y no se trata solo de cuántos, sino de quiénes, porque todos ellos se llamaron y se llaman de alguna manera, eran y son nuestros compañeros de trabajo, conocemos de ellos hasta su apelativo. Hoy tenemos 3 nombres y en ellos solemos incluir a todos los compañeros que quisiéramos mencionar. Son nuestros mártires caídos en la lucha contra la dictadura: Oscar Tassino y Ricardo Blanco, aún desaparecidos, y Humberto Pascareta, muerto en la tortura. Los 3 nos representan a todos. Acá hay que hacer la salvedad de, bueno, que los restos de Ricardo Blanco fueron
aparecieron, pero bueno, en realidad en Tassino, Blanco y Pascareta se resume también la historia de los compañeros y las compañeras de AUTE. Sin duda, y son, bueno, nuestras figuras, nuestros mártires, como decimos nosotros. Bueno, estamos previo también al mes de mayo, el mes de la memoria, donde tenemos que bueno, siempre estar, lamentablemente, y es tarea de todos, estar reivindicando, recordando, y bueno, en búsqueda de verdad y justicia también por esos compañeros, tanto estos 3 de AUTE como otros más, que todavía desconocemos su paradero. Entonces sí, estos compañeros son insignias nuestras, digo, está claro que lo van a ver en todos nuestros espacios, y bueno, van a estar siempre en la memoria de quienes estemos militando día a día en este sindicato. Bien, perfecto. Los invito y las invito a todos y a todas a entrar a la página de AUTE, nauter.org.uy. Ahí en la parte sobre AUTE está la historia, es una parte, y bueno, y ahí pueden encontrar 2 publicaciones sobre la historia de AUTE. Uno es La vida de un sindicato, que es una publicación hecha por AJUPEN UTE, que es la Asociación de Jubilados y Pensionistas de UTE, que está esta parte que yo leía, y además está Apuntes para una historia de las mujeres de la UTE y sus luchas. Ahí pueden leer, descargar estos 2 libros, y ahí está parte de la historia, siempre quedan cosas para escribir, parte de la historia escrita de nuestro sindicato. Bueno, contanos un poco por qué estás en Paysandú. Bueno, acá estoy escapado, me escapé un ratito para participar, los compañeros están discutiendo un poco lo que es la bipartita regional de la Norte de comercial, básicamente. Básicamente no, de comercial, son los temas que estamos tratando hoy. Si bien hay delegados a nivel departamentales que comparten el rol con distribución, bueno, tenemos delegados de Artigas, de Rivera, de Tacuarembó, de Salto, de Paysandú, y compañeros de Jun también, acá en Paysandú, estamos en nuestra filial, y bueno, haciendo un mapeo general de los temas transversales a los distintos departamentos, a las distintas oficinas, y también ahora puntualizando algunos problemas o mejoras que entendemos que deben realizarse a nivel edilicio. Si bien sabemos que el periodo anterior ha sido un periodo, la verdad que donde perdimos mucho. Se nos cortó la señal ahí con Johnny. No sé si no se escuchaba, Johnny, que esté congelado y mudo. No se escucha, me parece. Vamos, no sé, Martín, a ver, ahí, Johnny. ¿Volviste? No volvió Johnny. Nos quedamos sin señal en la aeróbica. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Charlie Ferret haciendo este tema que se llama No sé, y esperemos saber si nos podemos conectar con Paysandú. Hoy ando. No sé a vos, pero a mí. No sé a vos, pero a mí te está yendo mal. No sé a vos, pero a mí me está yendo mal. No sé a vos, pero a mí. No sé a vos, me está yendo mal, pero a mí. No sé a vos, pero a mí. No sé a vos, pero a mí. No es por comparar. Y yo no soy quien. No sé a vos, pero a mí me está yendo mal. Te está yendo bien. No sé a vos, pero a mí no es por comparar. Me está yendo mal, te está yendo pero a bien. mí. Pero a vos. No sé a vos. Bueno, Johnny, se había cortado. Y volvemos. Ahí volvemos. Estabas contando que había delegados y delegadas de distintos lugares ahí de la regional, y estábamos en una bipartita de la comercial. Exactamente.
Bueno, acabamos de compartir un punteo de temas generales con la gerencia. También está la gerencia acá de lo que es el interior también presente. Están los jefes de las distintas oficinas, donde, bueno, en algunas tenemos obras, en unas tenemos mejoras, en otras tenemos algunos problemas de flota, vehículo. Y bueno, estamos intercambiando, buscando acordar planes a futuras mejoras, y definiendo un plan de trabajo para lo que son estos meses en lo que es la mejora de las condiciones de trabajo, de seguridad y salud ocupacional. También estamos discutiendo sobre lo que son los protocolos de riesgo urbano, algo que se empezó a discutir en Montevideo para lo que son oficinas comerciales, que bueno, también intentamos llevarlo adelante e implantarlos acá en el interior del país. Así que bueno, tenemos todavía un rato de reunión. Los compañeros están discutiendo por momentos arduamente. La verdad que es razonable algunas cosas que vienen pasando con respecto a los atrasos, con respecto a las distintas licitaciones, ya sean compra de vestimenta, ropa de trabajo, vehículos, que bueno, lamentablemente algo que hemos criticado es un poco la demora o los problemas de gestión dentro de la propia UTE, ¿no? A veces nosotros luchamos por presupuesto para mejorar las condiciones, pero sí nos termina a veces molestando un poco más cuando los presupuestos están y los problemas son de gestión. Entonces, bueno, vemos cómo ese retraso en las distintas gestiones, ya sea internamente de UTE o con proveedores de UTE que deberían cumplir, llevan a que, bueno, los trabajadores y trabajadoras terminen pagando las consecuencias, ¿no? En su día a día, en el cotidiano del trabajo. ¿Podemos decir que haya algo en común en la gerencia que tenga que ver con, bueno, no sé si con salud o con seguridad que se esté tomando? O sea, que ya pase tanto en Paysandú, en Yuna, en Salto, eso lo pudieron... ¿Existe algo así? Sí, Capaz sin que no. duda. Sí. Hay condiciones de trabajo, sin duda. Hay problemas bueno, tenemos un problema grave con lo que es la flota vehicular. El recambio de vehículos es un problema. Tenemos una flota ya bastante vieja, vehículos que son del rating, son alquilados y no se han renovado, licitaciones trancadas. Y bueno, ese es un problema en común. Después, hoy estuvimos conversando sobre algunas normalizaciones en lo que son instalaciones, altura donde se instalan medidores y centralizaciones que se venían haciendo de una forma en la cual con las propias escaleras de los móviles no se llegaba. Estamos trabajando, eso es a nivel no solo regional, sino que nacional, porque es el mismo problema que venimos discutiendo en las distintas tripartitas. La idea acá también es poder hacer un pasaje por todos los temas y luego de esto hacer una síntesis de los temas que son realmente transversales y que a veces la solución no depende de una regional, sino que depende del área, digamos, poder llevarlos a una CISO central, como le decimos nosotros. Bien, ¿y ahora es comercial y va a ser distribución también más tarde o mañana o se termina por hoy? No. Hoy es solo comercial, la de distribución acá ya se hizo, está bien. por hacerse una nueva. No es como las gerenciales que hacemos mañana Todo y tarde, claro. sino que esta es específicamente para temas de seguridad y salud ocupacional. Por lo tanto, hacemos la de la norte, ya hicimos la de la oeste, nos está faltando la de la este y la centro para poder cerrar el interior. Y bueno, ahí sí poder hacer una síntesis. La idea de esto también es avanzar en los distintos problemas para luego, cuando hacemos la gerencial, no tener tanto problemas pequeños que no hayan evolucionado, ¿no? Y tratar de atacar lo que son las condiciones de trabajo en el inmediato y no esperar a una gerencial para discutir sobre las condiciones edilicias o de falta de herramientas para el trabajo, etcétera. Perfecto. Y bien, además la idea también es que, bueno, esta es una macro y después en realidad cada uno de los sectores, los departamentos, junto con la línea, seguirán haciendo seguimiento y viendo problemas capaz que surgen en el momento también. Eso es lo fundamental, ¿no? Que los compañeros puedan trabajar a nivel sectorial directamente con su línea inmediata. Los temas que allí entendemos que no tienen solución, poder pasar a lo que son estas CISOs regionales, donde ahí tenemos la gerencia sentada en la mesa y podemos hablar, ya directamente con la gerencia.
Y en caso de, bueno, de no poder solucionarlo, tenemos las instancias que son las comisiones centrales, que las llevamos adelante con ya la gerencia de seguridad, bueno, la dirección del sindicato y la gerencia del área correspondiente. En ese sentido, estamos preparando una por área, que entendemos que, bueno, venimos ya de un tiempo que no se hacen. Recuerden que nosotros teníamos aquel conflicto con respecto a la participación o no dentro de estos ámbitos bipartitos que entendíamos que eran explícitos entre UTE y AUTE. Retomamos las reuniones y ahora tenemos, digamos, una serie de temas que tendremos que darle cabida en lo que es una CISO central para poder tener un plan de abordaje en lo inmediato, mediano y largo plazo. Perfecto. Bien, Johnny, no sé si te queda algo más para agregar, así te dejamos libre que vayas a ir a seguir, sigas en la reunión ahí de seguridad y salud ocupacional. No, para agregar, ahora estamos sin notificar de que, bueno, hoy estamos en un conflicto con lo que es el sector de telegestiones. Los compañeros de la base se han declarado en conflicto. Ahora pues, se activó la cláusula 62. Tenemos una reunión a coordinar con UTE para ver cómo continuar adelante. Esa es una de las tareas que tenemos en estos segundos días. Y bueno, y también hacer la reunión de mesa directiva que tienen que sesionar esta semana, es lo que nos queda para la semana como puntos grandes con respecto a las actividades. Perfecto. El miércoles que viene seguramente tengamos novedades entonces. El miércoles que viene tenemos novedades y capaz que andamos por ahí por el estudio. Perfecto. Bueno, gracias, Johnny. Saludos, bueno, gracias a ustedes y saludos a toda la barra y a los compañeros que están laburando hoy con el temporal, a cuidarse, a tener más que nada el tema de seguridad, tenerlo muy en cuenta, saber realizar la tarea en condición segura y las tareas que no estén en condiciones seguras, bueno, aplicar los protocolos necesarios para poder garantizar el volver a nuestra casa que nuestra familia nos está esperando. Totalmente. Abrazo grande. Chao, un abrazo. Bien, ahí teníamos el contacto desde Paysandú con el presidente de AUTE, Johnny Saldivia. Y bueno, sí, eso hubo grandes temporales en Canelones y Montevideo principalmente. Y bueno, ahí como siempre hay compañeros y compañeras haciendo que el servicio llegue a todos los hogares y bueno, trabajando muchas veces en peligro. Así que bueno, hay que tener los cuidados necesarios. Vamos, Martín, no sé si seguimos escuchando, no sé si seguimos escuchando, no sé, o si escuchamos otra canción. Y ya venimos con Carlos La Rosa, presidente de FOSE. No sé a vos, pero a mí. No sé a vos, pero a mí te está yendo mal. No sé a vos, pero a mí me está yendo mal. No sé a vos, pero a mí. No sé a vos, me está yendo mal. Pero a mí. No sé a vos, pero a mí. No sé a vos, pero a mí no es por comparar. Y yo no soy quien. No sé a vos, pero a mí me está yendo mal. Te está yendo bien. No sé a vos, pero a mí no es por comparar. Me está yendo mal, te está pero a mí. Pero a vos. No sé a vos, pero a mí. No sé a vos, pero a mí. Y si no existís. No sé a mí, pero a vos. Si no existo yo. No sé a vos, pero a mí me está yendo mal. Pero a vos. No sé a vos, y si no existís, no es por comparar. Me está yendo mal. Y yo no soy quien te está yendo bien. Pero a vos.
Muy bien, continuamos con el programa. Recuerden, se pueden comunicar con nosotros al 092-040449. Hay algunos mensajes en el chat de YouTube. Nos dice, buenas, felicitaciones por la nueva imagen. Estamos estrenando imagen. Esto nos dice Mr. Cabeza de Termo. Y buenas, nos manda Josecito. Saludos para los dos que nos están escribiendo ahí por el chat. También nos pueden escribir a través de WhatsApp 092-040449. En Pensando y Haciendo volvemos a poner foco en el agua, un tema que preocupa y mucho en Uruguay. A más de un año de la crisis hídrica vuelven las alertas y las preguntas. ¿Qué cambió en realidad y qué sigue faltando? Para hablar de esto vamos a recibir a Carlos Larrosa, presidente de FOSE. Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Dale, te pido si te animás Ahí va. a acercarte al mic, si querés subir un poquito también. Bien, Bueno, hablar un poco en lo general y después hablamos de OCE en particular, pero bueno, ¿cómo es la situación del agua hoy? ¿Está mejor que el 2023? ¿Seguimos todavía en riesgo? Bueno, la información que manejamos nosotros, más allá de algunos datos que nos pasan nuestros compañeros, lo que más o menos se ve en la prensa o en los medios de comunicación, esta vez hubo un poco más de información en los medios, que se lo valoramos de forma positiva, y también que no se llegó al nivel de crisis que tuvimos en el 2023. Pero la situación está lejos de normalizarse o de poder buscarle soluciones profundas, que va más allá de que si llueve o no llueve, tiene que ver con el tema del cuidado de las cuencas, de las fuentes de agua bruta, ríos, arroyos, lagunas, lagos, que es algo que seguimos reclamando y entendemos que todavía está faltando. Que eso ya trasciende a la OCE. Se necesitan políticas de Estado que aborden esos problemas. Sí, claro, más estudios y en realidad, bueno, no, cuánta agua se lleva al sistema por el sector productivo, por ejemplo. Por ejemplo, solo con controlar los embalses o saber cuántos hay, que es algo que no se sabe porque no hay gente para controlarlo, y eso ya no depende de OCE mismo, sino de la URSEA o del gobierno en general, es imposible poder hacer estudio, proponer soluciones un poco más de fondo al problema del agua potable, ¿no? Además de decisiones políticas y de Estado que se tienen que tomar más allá de los gobiernos, que eso es algo que también exigimos, se necesitan políticas de Estado, no de gobierno, sino de Estado, en cuanto al cuidado de las cuencas y eso que vos mencionabas, el tema productivo, al cual no nos oponemos, obviamente, pero se tiene que lograr un equilibrio en el cual se garantice el acceso a la fuente de agua para que se las potabilice. Eso como primera instancia. Si no pasa eso, este tipo de crisis, si el clima no ayuda, se pueden llegar a repetir en el tiempo. Bien, ¿y ahora estábamos en crisis o no? Luego de la crisis del 2023 se armó un protocolo, se hicieron un protocolo con distintas etapas. No se llegó a la crisis según ese protocolo, pero bueno, cuando la calidad del agua no es la óptima, que es a lo que estamos acostumbrados en Uruguay y que nos diferencia de muchos países de la región y del mundo, ese privilegio que teníamos de poder contar con agua potable 24/7, agua que se podía tomar, que salía por la canilla, obviamente que nos preocupa y nos ocupa. Y como te digo, lo principal ahora es intentar buscar soluciones de fondo, porque para dar el parte de cómo está la cosa, no hay problema y se puede decir día a día, sí, pero el tema es no llegar a este tipo de situaciones, que eso requieren políticas que trascienden un poco a la OCE, que entendemos que se aprendió algo de la crisis del 2023, no dio tanto el tiempo como para prepararse también para nuevas crisis, pero lo que sí se necesita es una inversión impresionante en infraestructura y personal para tratar de paliar esta situación. Claro. Esa inversión no se ha estado estancada hace años, ¿no? Sí, por eso nosotros decimos que necesitamos política de Estado. No puede ser que un gobierno y cambie todo aunque valoramos muy positivamente que no se haya construido el Neptuno y que se haya cambiado a otro tipo de obra. Eso, que eran planes que tenía la OCE hace decenas de años. El gobierno anterior cambió todos los planes que se tenían o el plan de obra, por decirlo de alguna manera, de OCE, no de los gobiernos anteriores, sino de OCE, y ahora este gobierno lo vuelve a cambiar y retomar lo anterior. Si no tenemos políticas de Estado que garanticen que no cambie todo cada 5 años, claro, es más complicado porque terminamos en un estancamiento que no se hace nada. Claro, hay responsabilidad, obviamente, de los gobiernos anteriores al de la coalición en no haber comenzado las obras o realizado las obras que había que hacerse, ¿no? Y si seguimos con la visión de OCE, empresa pública, que tiene que ser rentable o que no puede gastar más de tanto porque la tarifa es tanto,
ahí se complica también. Bien, ¿y Casupá es una solución o es parte de una solución? ¿Habría que hacer algo más? Bueno, lo estamos analizando. Casupá está en los planes de OCE de hace, como te digo, desde los años 70 ya se hablaba. Cuando se construyó la represa en Paso Severino, Casupá estaba ya proyectada. El mismo proyecto Neptuno del gobierno anterior hablaba de que Casupá se tenía que hacer. Entonces todo apunta a que es una obra necesaria y urgente. Estamos intentando recabar la información. La licitación creo que aún no se publicó, entonces no conocemos el pliego ni las condiciones. También qué tipo de recaudo se tomó con el tema ambiental y de calidad del agua. Estamos trabajando con las organizaciones que históricamente hemos trabajado, ambientales y científicas, algunas también, para conocer más sobre el proyecto. Hasta ahora, la información que nos ha llegado es que es necesario, es un buen proyecto que incluso puede ayudar a limpiar un poco la cuenca, pero hay que hincarle más el diente, tenemos que tener más información y que también sea un debate público como todo lo que tiene que ser con respecto al agua. Y ahí con Neptuno, bueno, pasó que el gobierno llegó a un acuerdo con Aguas de Montevideo, ¿verdad que se llamaba? Era un consorcio de empresas. SACEM y otras empresas. SACEM y 3 más, y eran 4 empresas importantes. Obviamente esas empresas no fue que dijeron sí porque sí, o sea, hay algo ahí, se sabe qué fue la negociación, no se hizo Neptuno a cambio de qué. ¿Tienen información ustedes? A mí me habían entrevistado en un medio, luego se firmó el contrato y yo lo que declaré fue, por más que esté firmado, eso no se va a hacer. Porque era, desde el punto de vista técnico, económico y social, un disparate el proyecto Neptuno. Por lo menos como estaba diseñado en ese momento. Capaz que en 100 años hay que hacerlo. Sí. Pero en ese momento era un disparate. Yo creo que las empresas sabían que era un disparate también y se aseguraron esa firma de contrato para tener eso como arma, ¿no? Si vos denunciabas el contrato o lo declarabas nulo, que era algo que nosotros proponíamos también, una vía, te enfrentabas a posibles demandas internacionales o nacionales y bueno, y lo que definió el gobierno fue reorientar hacia otras obras en las cuales Casupá no está incluido. Son otras obras, Casupá va a ser aparte. Obviamente que las empresas algo van a ganar. No conocemos el contrato oficialmente, lo hemos solicitado, queremos analizarlo, si hay algún tipo de acción que se pueda realizar. No hemos descartado nada todavía. Lo que sí es seguro que se inició un camino con el gobierno anterior en el cual priorizaba el lucro sobre el abastecimiento, pues le daba de ganancia a las empresas de una manera inconstitucional, además. Sí, que eran los dueños del agua. Eran los dueños de la planta, que es algo que constitucionalmente es totalmente ilegal. Pero claro, entendemos que aprovecharon ese contrato para no perder, ¿no? Las empresas no van a perder. Y me parece que es algo para aprender a futuro, primero que nada, para no volver a cometer esos errores. Y en el presente seguir luchándola y ver qué acciones podemos tomar, si es que hay una posibilidad desde el punto de vista legal, para que el lucro con el agua potable no siga adelante. Bien. Ustedes también hablaban mucho de las pérdidas que tiene OCE, ¿no? De agua, que hablaban cerca de un 50%, ¿puede ser? Sí, según el índice RAN, que es el agua elevada sobre el agua facturada, o al revés, el agua facturada sobre el agua elevada, te da que en varios casos más del 50% del agua se pierde. ¿En todo el país es? Sí, es a nivel nacional. Hay algunas zonas que tienen un mejor índice y otras de peor índice. Generalmente el índice mejora cuando la población está concentrada, porque claro, las pérdidas en realidad, si bien se pierde agua, el consumo es mayor. Pero depende de muchos factores. Y lo que nosotros decimos es que ese es un problema que también se tiene que atacar de una vez por todas, con una visión a futuro, ¿no? No es cuando hay crisis nos preocupamos, qué es lo que ha pasado. Intentamos contratar alguna cuadrilla tercerizada o armamos planes específicos, pero es un tema que se viene sosteniendo en el tiempo hace muchísimos años. Y no hay otra forma que invirtiendo en tecnología, en infraestructura y en ingreso de personal. No hay otra forma de arreglarlo. Después, obviamente, el plan lo diseñarán los expertos en el tema, pero sin esos 3 factores, sin inversión, tecnología, personal e infraestructura, es imposible solucionarlo. Nunca va a ser cero las pérdidas,
porque hay agua, después está el tema de los robos de agua también, el tema de que hay partes de agua se utiliza para limpiar las tuberías y es parte también, eso lo hacemos nosotros, es parte del sistema de abastecimiento, pero entendemos que se puede bajar, se debería bajar, se tiene que bajar y con una visión a futuro, el no bajarlo durante 4 meses y al año Sí, tenemos claro, el mismo lo problema. mismo. Se necesita ingreso de personal sostenido y tecnología aplicada a ese factor como a muchos otros que necesita la OCE y todas las empresas públicas, ¿no? Bien, sí, claro. Pero, y además de las pérdidas, ¿qué otro problema sería para Bueno. que el abastecimiento sea el correcto? Bueno, primero está el tema de la calidad del agua bruta, que es, bueno, lo que en parte ha estado en boga. Cada vez es más caro potabilizar el agua y si no hay un cuidado de la fuente de agua bruta, eso va en aumento. Se trabaja con mayor presión en las usinas, con más cantidad de productos químicos, eso encarece todo el proceso y a nuestros compañeros y compañeras es una carga adicional. Si a eso le sumamos que la falta de personal es crónica, estamos hablando que en algunas usinas del país se ha trabajado 28 días seguidos, en horario rotativo, día y horario rotativo hacemos nosotros, ¿no? Es como medio una locura. Ahí hay una bomba que está a punto de explotar, lo hemos hablado con todos los directorios, pero con este directorio le planteamos que era prioridad para el sindicato solucionar eso, solucionar el tema de los turnos rotativos y el trabajo en las usinas. También se necesita inversión en infraestructura y tecnología, pero ahí la falta de personal es crítica. Es brutal lo que están sufriendo nuestros compañeros y compañeras. Cada usina que vamos hay por lo menos 1 o 2 compañeros o compañeras que están tomando pastillas para poder dormir. Cuando salen del turno de la noche, hay una semana que no duermen. No saben cuál es cómo es su vida en realidad. Es una locura. Sí, claro. Y más cuando trabajás 6-1. Sí, sí. Es una demencia. Después, obviamente, bueno, el tema de la falta de personal es crónico en todos los sectores. Las cuadrillas ya lo conversamos recién. Y el alto nivel de tercerización en todas las áreas, pero fundamentalmente también en el sector administrativo y de atención al público, que son sectores clave como cualquier otro, que el nivel de tercerización está superando el 50%. Entonces, tenemos que abordar muchos problemas internos. Con este directorio el diálogo es fluido. A veces encontronazos hemos tenido, como siempre ha pasado, pero el diálogo es fluido, pero entendemos que este año es tiempo de concretar. Algunas cosas venimos mejorando, pero aspiramos a que sea un año de concreciones en cuanto a ingreso personal, en cuanto a mejora de condiciones laborales, y en cuanto a que por lo menos inicien planes de inversión en infraestructura. Bien, y seguramente con que entre un 75% de los que se vayan no da la OCE, ¿no? Tiene que ser más que los que se vayan. Exacto. Bueno, hasta ahora el saldo es, entraron 40 por lista de prelación de concursos anteriores y se nos han ido más de 160. Sí, Entonces, claro, sí. La promesa incluso del Sí, ni eso se electoral cumplió. era 1000 funcionarios más en la OCE y ya tenemos 120 menos. Y como te digo, ahí trasciende un poco la OCE porque con todos los directorios coincidimos que hay que entrar personal. Pero después cuando sube a la oficina de planeamiento y presupuesto, le debe pasar a todas las empresas, va a la oficina de planeamiento y presupuesto, al gobierno, ahí empiezan los peros, empiezan las trabas y terminamos perdiendo en el quinquenio anterior, por ejemplo, 800 puestos de trabajo, ¿no? Que no es que desaparecen de la OCE, se terceriza Sí, claro. y ahí le ha de ganar a las empresas, porque los compañeros y compañeras tercerizados hacen la misma tarea cobrando la mitad. Bueno, eso lo tenemos que revertir y aspiramos que este año también sea un quiebre en eso. Hay que el gobierno, las estructuras de gobierno, o el Estado se tiene que sacar ese balde de la cabeza de limitar el ingreso de funcionarios porque, por lo menos en OCE, y supongo que también le pasa a ustedes y en todas las empresas públicas, la falta de personal es crónica y es una bomba de tiempo que no va a demorar en estallar. Y además la falta de personal impacta en el servicio. Eso no es... O sea, toma 2 de 4, no hay que darle mucha vuelta a eso. Impacta en primera instancia en el servicio por los atrasos que se generan o los posibles fallas que pueda haber y en segunda instancia, que en realidad para nosotros también es prioridad total en la salud de los que asumen tareas por arriba de sus responsabilidades o mayores tareas porque el compañero o compañera no está, se fue y está trayendo consecuencias desde el punto de vista físico y psicológico cada vez más visibles en los trabajadores de OCE. En la cuadrilla cada vez hay más lesiones de espalda, de tendinitis y lo que sea. Lo mismo en las oficinas por estrés y en las plantas de tratamiento, como te digo, es la falta de sueño y licencias médicas prolongadas por problemas psicológicos. Bien. Es un tema complicado. Con esto que hablaste se me dispararon ahí varias preguntas. Una, en realidad, lo del agua bruta, lo de que lleva mayor tiempo y es más caro potabilizar, eso es porque el agua llega peor que antes, seguramente. Exacto. Está más contaminada. Sean peores condiciones con
con valores, con peores valores de los anteriores, por ejemplo, de turbiedad o de cantidad de materia orgánica, pero también se le añaden nuevos factores, nuevos productos químicos que están en el agua que obligan a agregar etapas en el tratamiento y no solo más productos químicos de los que ya se venían agregando, como sulfato, cloro, etcétera, etcétera, sino también hay que agregarle en la etapa de potabilización productos como por ejemplo el carbón activado, que en algunas plantas era eventual, más que nada en verano, cuando hay más floraciones de cianobacterias o de otro tipo de algas. Ahora se está utilizando todo el año de forma continua. Eso es un ejemplo, pero hay muchísimos más. También hemos tenido problemas con algunas perforaciones, que algunas perforaciones tienen contaminaciones naturales de la capa de la Tierra, no es un tema de contaminación, pero sí otras que pueden ser generadas por el tema del modelo agroindustrial, etcétera, etcétera, o se secan por la falta de irrigación de la lluvia, porque el suelo ya no me sale ahora la palabra, no llega a las capas inferiores como antes por determinados factores que, como te digo, faltan estudios, entonces no tenemos la respuesta concreta, pero hay en todo el tema del tratamiento y de la toma del agua bruta problemas que antes no se tenían. Y eso pasa en todo el país. Exacto. No importa si es Montevideo o si es La Valleja, por ejemplo, que en Minas tenemos ese problema. Estuvimos conversando, porque cuando pasa en el área metropolitana es cuando sale en la mayoría de los medios, todo el mundo se preocupa, pero en el interior del país hay eventos puntuales o crónicos, como es lo de Minas, que hace años que vienen con el mismo problema, todos los veranos está pasando el mismo problema, que se abordan por parte de los técnicos de OCE, nuestros compañeros y compañeras, pero al no salir a la prensa, tal vez no se ve como un problema general en todo el país. En algunos lugares no han tenido problema nunca, en otros lugares son eventuales y en otros ya son crónicos. Entonces, lo que decimos, la inversión, el ingreso personal y después todos los estudios que requiere el tema del agua bruta es a nivel nacional. Bien. Vos hablabas ahí de las cuadrillas y de los problemas de salud que tienen los compañeros y las compañeras. No hay tampoco la tecnología como para que sea... Bueno, pues las cuadrillas de OCE uno se imagina que tienen que cavar mucho, ¿no? O sea, exacto. Hay los planos, están bien, o sea, después hay tecnología como para que los compañeros tengan que hacer esos pozos sin tener sobrecarga en la salud. ¿Cómo es? Además del poco personal, ¿no? ¿Cómo es eso? Exacto. Sí, lo que más afecta es la falta de personal, porque ahí te sobrecargas de tareas que si la tenés que hacer entre 5 y la haces entre 2, seguramente algo va a ir mal. Después, en tecnología, obviamente en las últimas décadas ha avanzado, pero hace falta, siempre, en algunos casos, ha faltado material para poder hacer las reparaciones. Entonces, eso también es un factor que va afectando. En algunos lugares, y ahí se afecta un poco más al interior, no tienen vehículos propios, ni retros o bocas o las herramientas para hacer ese tipo de excavaciones o trabajos, no cuentan con eso en la OCE. A veces se hace trabajos a media con la intendencia, que es normal en algunas localidades del interior, pero otras localidades grandes como Yung estuvo mucho tiempo y creo que hasta ahora sigue sin una máquina. Entonces se atrasa hasta que un día, bueno, son tus vecinos. Sí, claro. Lo haces no solamente por el deber funcional, sino por el deber social que tenés, terminás haciendo algo a pala que se podría haber hecho de otra manera. Entonces, a lo largo del tiempo, si eso no es eventual, si eso es la regla en vez de la excepción, va generando esos problemas que tuvimos comentando. Sí, claro. Sí, además, bueno, eso que vos decís de tus vecinos. Y yo esto recuerdo de andar por las calles de Durazno y que haya algún agujero y un cartel de la intendencia que diga este agujero es de OCE y no es de la intendencia. Y bueno, eso también repercute en ¿no? Que un vecino se cruce con la cuadrilla de OCE, capaz que no le gusta tener ese agujero ahí y terminar, no sé si mal, pero puede empezar a dar problemas. Exactamente, hay dos factores ahí que muchas veces la gente se encuentra con trabajadores de OCE en la calle que no tienen nada que ver ni con una factura mal cobrada, ni con un trámite atrasado, y bueno, somos quienes recibimos todo ese tipo de reclamos. A veces no se puede tapar un pozo en un momento, o por temas funcionales de que hay que esperar un día para ver si no pierde, por ejemplo, o estar atento, o a veces porque faltan materiales para poder hacer ese arreglo, o a veces le corresponde a la intendencia. Entonces, eso es parte del desconocimiento de la gente a veces del trabajo que lleva a esos reclamos. Pero sí, es verdad que muchas veces
es por la falta de personal o recursos que no se hacen las cosas un poco más rápido. Nunca es porque nuestros compañeros no tengan ganas, es más, son tus vecinos, es tu ciudad, y en el interior se da más eso de que te van a golpear a la puerta de tu casa, incluso si no tienen agua. Le ha pasado mucho a muchos compañeros, sábado de noche, no tengo agua en mi casa, y bueno, sale a ver cómo lo puede resolver. Es muy común. Es incomún. Bien, cambiando un poco el tema que tiene que ver con las políticas de riego y con la ley de riego, ¿cómo, bueno, hay indicios de poder tener algún cambio? Porque imagino que esos embalses privados también, porque ahora los privados pueden vender agua, eso es algo que no se habla mucho para el riego, pero bueno, eso podrá tener repercusión. Sé que me has dicho que no hay estudios, pero seguramente capaz que esa agua que se han cortado, ¿tienen alguna información ustedes si se corta algún río para que vayan embalses privados o algo, si desvíos? Eso de los desvíos es así, le pasa, creo que incluso le pasa a la UTE cuando ven en la represa Rincón del Bonete, por ejemplo, que demora en llenarse porque hay no sé cuántos embalses, algunos declarados y otros no declarados en el camino. Entonces, fuimos muy críticos con la ley de riego, estuvimos con la juntada de firmas, perdimos con el mayor de los éxitos, no llegamos a poder juntarla, era una empresa titánica y muy complicada llegar a la cantidad de firmas necesarias, pero vemos con mucha preocupación las declaraciones de aumentar el riego, que obviamente están respaldadas por las cámaras empresariales rurales, no contra el pequeño productor que hace su pequeño embalse. Eso no es el problema, los problemas son los grandes embalses. Vemos con mucha preocupación eso cuando no se toma en cuenta el factor ambiental y el factor del agua potable. No estamos en contra del embalse por ser un embalse, ni en contra de la producción agropecuaria por ser producción agropecuaria. Lo que sí reclamamos es que en todos esos planes tiene que estar reservado, tiene que estar priorizado el tema de las tomas de agua bruta. Priorizar primero siempre el consumo del agua potable para la población, porque si no tenemos eso, se cae todo, se cae la industria. Es el ejemplo, una panadería que utiliza agua de OCE para la producción. Si esa agua en algún momento no es potable, no se puede utilizar, los costos aumentan astronómicamente. Y así cualquier industria alimenticia o de lo que sea en el país. Entendemos que es uno de los mayores valores agregados que tenemos, tener el agua potable por la canilla. Si no priorizamos eso por la inmediatez, tal vez de aumentar la producción y demás, que no decimos que esté mal, se nos puede volver un problema país. Claro. Y las pérdidas van a ser muchísimo más grandes que las eventuales ganancias que pueda tener esos sistemas de riego. Que, como te digo, no estamos en contra del riego de por sí. No es esa la posición. O poner en contra a las productoras rurales con los sindicatos del agua. No, nada que ver. Pero si las políticas de Estado o de riego no van acompañadas de la preservación y el control, que es fundamental, como te digo, no hay gente para controlar esos embalses, y el control de esos emprendimientos, vamos de mal en peor. Y que los privados vendan agua, eso sí, vamos a estar en contra siempre. Sí, claro. Eso es disparate. Además, bueno, es anticonstitucional eso. Totalmente. Tenemos reclamos en la Suprema Corte que no nos van a... Tío, es bravo ir a la Suprema Corte y ganar ese tipo de reclamos, porque hay otros intereses que juegan. No estoy poniendo en duda los criterios técnicos, pero hay otros intereses muy fuertes y se complica poder ganarlo en la vía legal, pero en la vía social y política hay que dar una batalla constante. Si no, corremos riesgos muy grandes. Bien, sí. Igual esta ley modificó una mala ley ya también, ¿no? Fue una mala ley para modificar. Exacto, fueron modificaciones en la ley de los años 70 que ya estaba quedando vetusta, obviamente, pero apuntaba a un modelo de país que no compartimos. ¿No? No estamos en contra de que aumente la producción y que aumenten las exportaciones. El tema es hacia dónde van esos beneficios, primero que nada, y después que el cuidado del ambiente, no porque sea un cliché, sino porque ese cuidado repercute también en otro de actividades humanas, primero, y económicas después, que si no estamos atentos a eso, se nos puede caer uno de nuestros mayores valores agregados, que a nuestra humilde opinión es el tema del acceso a las fuentes de agua. Bien, que bueno, que todavía corremos riesgos, ¿no? Estamos lejos de que... Estamos lejos de una solución profunda, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo, que de una vez por todas nos pongamos a trabajar en soluciones a largo plazo que no que resuelvan el problema, porque un día después tenés una sequía de 10 años y el problema va a estar. Sí, claro. Hay cosas que no puedes manejar, pero dentro de lo que podés manejar hay que hacer todo lo posible, que si en algún momento viene una crisis hídrica porque no llueve, y eso no es culpa a nadie, no llueve, bueno,
podemos buscar culpa más arriba, pero digo, no es una de alguien que gestiona el ente o incluso de gobierno. Si no llueve, no llueve. El tema es qué preparado estás o cómo está el país preparado, qué políticas tomaste anteriormente y posteriormente. ¿Y qué prioridades tenés? Eso, lo fundamental es la prioridad de las decisiones políticas en cuanto a esto. ¿Vamos a priorizar esto o vamos a ir por este lado? Y bueno, después haremos la danza de la lluvia todos los años. Exacto. Bueno, Carlos, muchas gracias y a las órdenes cuando quieran. No, muchas gracias a ustedes y lo mismo, a las órdenes. Gracias por el espacio. Bien, escuchamos un poquito de música y ya seguimos con Pensando y Haciendo. Mil vueltas en mi cama para conversar qué hacer. Quizás te duela un mañana que ya no volverás a verme. Ya nada más se nos compara que no olvidarás que fue que te haga doler en las mañanas que yo no esté. Una vez acá, que vueltas. Una vez acá, que vueltas. Dámelo todo, dame nada. No volverás a verme. Quizás te duela que yo estaba en la casa de alguien más y nada más te dejo atada en lo que te supe hacer muy bien. Pero sé que nadie acá se escapará de mí. Una vez acá, que vueltas. Una vez acá, que vueltas. Muy bien, algunos mensajes que nos han llegado. Feliz aniversario, 77 de Aute, viva Aute, nos dice José Cabrera. Me sumo a las felicitaciones por la nueva estética, nos dice Judith Varela. Vamos a aprovechar para mandar un saludo a Guillermo, que fue quien estuvo ahí haciendo el diseño. Todavía, hoy es como experimental, todavía le estamos ahí dando vuelta a la nueva estética de imagen. Pero bueno, quedó bueno. Ya era momento de cambiar.
Yo estoy contento porque hoy vuelve a Pensando y Haciendo, que nunca se tendría que haber ido, pero bueno, eso va a ser discusión para otro momento. Carol, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Bienvenida a ¿Cómo Pensando y están Haciendo. todos? Ay, por Dios, mis pelos. Sí, no nos da el presupuesto todavía para, No, para la maquilladora maquillador y y- peluquero todavía. Seguramente tengamos compañeros o compañeras que sean maquilladores y peluqueros y podrían. Sí, venir. sí, y me vendría bien hoy porque hay mucho viento. Sí. Y bueno, no ayuda. Bueno, nada, gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Un saludo a toda la gente. Ahora son 2 los que nos están escuchando. Bienvenida Luna, dice que bueno que volvió. Nos ponen acá en el chat. ¿Sí? Sí. Bueno, nada, yo estoy contenta porque aparte venimos, en realidad esta propuesta es de una columna cultural, de actualidad, de filosofía, y bueno, con total libertad de cátedra, me dijeron. Sí, te estaban llamando ahí para ver de qué ibas a hablar. Así que nada, bueno, hoy arrancamos. Arrancamos entonces. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a comentar un poco un ensayo de Umberto Eco que se llama Construir al enemigo. Y pensé en traer este ensayo en realidad porque, bueno, en realidad lo leí porque estaba escribiendo otra cosa, pero dije, qué vigente que está esto hoy, ¿no? Esto de construir al enemigo, tomando en cuenta la situación geopolítica, ¿no? Que estamos viviendo, que está viviendo nuestra generación, ¿no? Que la verdad yo nunca pensé ver. Sí, amenazas de que una civilización iba a desaparecer. Exactamente. Nada por menos que la ejemplo. primera civilización, ¿no? de esta era. Sí. La persa. Sí, la persa, Sí. totalmente. Pero bueno, nada. La idea es, bueno, comentar un poco, como le había dicho. Humberto Eco era un filósofo italiano que escribió muchas cosas. Lo más conocido de él es El nombre de la rosa, que está el libro. Es el primer libro que me regalaron. Ah, mirá. Sí, 11 años me dijeron, léete esto. También y después está adaptado al cine, ¿no? Y está adaptado al cine, que está muy bien la película. Y bueno, dentro de toda la escritura que tiene Umberto Eco, también ha hecho conferencias que después se publicaron en libros como este. Y Construir al enemigo forma parte de una conferencia que él dio en la Universidad de Bolonia, si no me equivoco. No importa, son datos. Sí, son datos. Si quieren, después los googlean. Nada. Semiólogo también Humberto Eco, ¿no? Semiólogo, sí. Tiene una forma de escribir muy amena también. Usa mucho el sarcasmo, la ironía. Entonces Sí. no es esos filósofos que son pesados, ¿no? Que por ahí los usás para dormir, ¿no? Yo algunos uso para dormir. Eso va a ser para otra columna. Eso va a ser para otra columna. Para los muchachos de 12 Que no- que no podían dormir. Bueno, y en este primer ensayo él analiza, de algún modo, el fenómeno cuasi natural, va a decir él, ¿no? De construir el enemigo, ¿no? De que el ser humano, la humanidad, a lo largo de la historia siempre ha necesitado tener un enemigo con el cual medir sus sistemas de valores, ¿no? Una sociedad, medir sus sistemas de valores, medir su valor, inclusive, ¿no? Y cuando este enemigo no existe, ¿qué hacemos? Claro. ¿No? Lo construimos. Siempre hay que construir un enemigo. Esto no lo dice como un deber, sino es un análisis de la situación, ¿no? Es un hecho, es lo que ha sucedido a lo largo de la historia, ¿tá? Porque, bueno, construir un enemigo en realidad confiere cierta unidad nacional, ¿no? Cuando nosotros vamos en el Mundial, cuando juguemos contra Claro. Argentina, por ejemplo. Yo no voy a jugar cuando juegue. Pero hay que tomarlo con... ¿No? Y está ese patriotismo y bueno, y pensar a los argentinos como un rival, como, ¿no? Un posible enemigo. Eso hace que tengamos cierta unidad nacional, interna, cierta cohesión interna, y define nuestra identidad también, ¿no? Es como el enemigo nos permite compararnos, ¿no? Y decir, nosotros no somos eso,
No tenemos esas costumbres, ¿no? Y nosotros tenemos estas otras que son las que nos definen, las que nos identifican. Es más fácil cuando uno quiere hacer algo, saber lo que no quiere ser, que lo que quiere ser. Yo lo quiero ser como este. Exactamente. Y bueno, y también, por eso también toda la discusión de si Gardel es argentino, si es uruguayo, si... francés. Bueno. Según Piña, francés. Bueno. No vamos a entrar en eso. Pero bueno, también está todo basado en eso, digamos, ¿no? Bien. Después, él va a comentar también, y esta es como la parte más turbia, pongan música de... Música de turbiedad. De turbiedad. Esta es la parte más turbia, que bueno, él va a decir, ¿cómo se construye un enemigo? ¿Cómo construirías tú tu enemigo? Bueno, ¿Por dónde empezarías? Qué buena pregunta, me dejaste ahí contra la espada y la pared. Chan. Bueno, Humberto, mi amigo, va a decir que, bueno, el enemigo por excelencia es el extranjero, ¿no? O sea, esto se ha visto a lo largo, sobre todo en la época clásica, Grecia, Roma, donde el extranjero era caracterizado, de hecho usaban una palabra específica para referirse al extranjero, a la persona que no era griega, que no era romana, que era bárbaro, ¿no? Cuando uno dice bárbaro, sí, ¿no? ¿Qué te imaginas? La barbarie, ¿no? La barbarie. Bárbaro significa balbuceo, ¿no? Es literalmente balbucear, ¿no? Entonces eso quiere decir que el extranjero, la persona que no habla mi lengua, es aquel que balbucea, que no se le entiende lo que dice, que tiene un problema en el lenguaje y por transitiva, digamos, tiene un problema en el pensamiento también, ¿no? Porque recordemos que el ser humano ha ido evolucionando a lo largo de la historia intelectualmente gracias en parte al lenguaje. Entonces, no solo tiene un problema para hablar el extranjero, sino tiene un problema para pensar también, ¿no? Y bueno, y eso como un inicio nomás, sí, ¿no? Está, y ese enemigo ha seguido. Exactamente, hasta el día de hoy, que se ha ido transformando, obviamente. Hoy tenemos al inmigrante, claro, ¿no? Las personas migrantes, que bueno, a cualquiera que tenga acceso a Instagram, a TikTok, puede ver cómo, por ejemplo, que hoy veníamos hablando de Trump, ¿no? Cómo Trump se ha aprovechado de la imagen del migrante, ¿no? Y bueno, en la creación de este ICE, de estos patoteros, le digo yo, que son ciudadanos, sí, claro, norteamericanos, ¿no? Entonces se genera como una especie de guerra interna, si se quiere, ¿no? Frente contra los migrantes, porque bueno, son los culpables de que América no sea grande, ¿no? Por eso hay que hacerla grande de nuevo. Bien. Sí, capaz que tendría que leer un poco de historia del país. Sí. ¿No? Pero bueno. Sí, sin duda, sin lugar a dudas. También pasó con la población afro, ¿no? Bueno, en Europa en realidad los enemigos los tiene la derecha como los tiene la izquierda, ¿no? Pero hablando en Europa, que los partidos de derecha tengan mayor, como vos, hablando de Vox, por ejemplo, ajá, o que tengan algo de poder, tiene mucho en hablar eso, en contra del inmigrante que viene de África, ¿no? Y claro. De los marroquíes que vienen a violar a las mujeres en España. Eso claro, sí. Bueno, eso es otra cosa que está muy interesante que trajiste, porque bueno, hubo un italiano que es el padre de la criminología, que, a ver si encuentro el nombre por acá, porque en realidad habla de los gitanos, él, ¿no? Él va a armar una categoría, va a hacer categorías de personas que son delincuentes innatas, ¿no? Ya por el hecho de nacer, claro, dentro de esa comunidad, sos un delincuente. Claro. Que es un poco lo que pasa, ¿no? con el pueblo musulmán, claro, ¿verdad? ¿No? Una de las razones que dio Trump para bombardear junto a Israel a Irán fue que, bueno, en realidad son misógenos y son machistas. En realidad es para salvar a las mujeres del mundo. Entonces, Justo Trump, que bueno, todo, después vamos, en otra columna podemos profundizar un poco en
en los archivos de Epstein. Sí, claro, por ejemplo. Pero a los gitanos sí se los consideraba criminales, bueno, porque son medios nómades, ¿no? Han vivido están ahí como una diáspora gitana. Y bueno, en ese sentido eran como eran distintos, por lo general estaban en países donde ellos eran los extraños, eran calificados o categorizados dentro de esta categoría de criminales innatos. Después, el enemigo, otra de las cosas que dice Umberto Eco, que el enemigo es feo, siempre. O sea, esto parece una tontería, pero hay toda una cuestión con el tema de la belleza y la fealdad. Lo bello, por lo general, se asocia ¿a qué? A ver. Lo bello. Sí, lo bello, cuando algo es bello. A lo no sé, a lo estético, a lo de uno, no sé. A lo bueno. A lo bueno, sí, claro. Por lo general, lo bello está asociado desde el inicio, desde Platón, a lo bueno, ¿no? Lo loable, digamos, ¿no? Y lo feo está asociado a lo malo, cierto. Por lo general. La bruja fea. La bruja fea, otro enemigo construido. Exacto. Porque otra cosa cabe aclarar, ¿no? Que los enemigos no necesariamente tienen que ser externos. Hay enemigos internos también, ¿no? Pasó en la Alemania nazi, obviamente, eso es como lo más conocido. Pasó con las mujeres en la época de la Casa de Brujas, ¿no? En una época que después Federici en Calibán y la bruja va a decir que las brujas, las llamadas brujas, en realidad eran mujeres que tenían mucho conocimiento en herbología y sabían qué hierba combinar con cuál, para que las mujeres puedan abortar, por ejemplo, ¿no? Entonces el Estado quería tener un control de la natalidad y qué mejor chivo expiatorio que estas mujeres que en realidad lo que hacían eran pociones, brebajes para tratar distintas enfermedades y entre ellas sí hacían alguna cuestión para el aborto. Pero bueno, por lo general el enemigo es feo, ¿tá? Pasó, como les decía, en la Alemania nazi, en donde la propaganda, ¿no? En los periódicos se representaba a los judíos como personas feas, gordas. Sí, con demonios en realidad también, ¿no? También, bueno, lo asociaban con el anticristo. Ahí puso una imagen ahí, Facu. Exactamente, ahí está. Ahí vemos, por ejemplo, eso es una caricatura de un periódico de la Alemania nazi, y ahí abajo de todo están los judíos. Y el señor tipo He-Man es el alemán, claro, ¿no? El superhombre alemán, la bestia rubia que viene a salvar a Alemania de la influencia judía y de la avaricia judía, ¿no? Sí. Ahí en la película Jojo Rabbit, ¿es que se llama? Sí. Que el niño se encuentra con una niña judía y le dice, pero no tenés... Claro. No tenés cola, no tenés oreja. Es cierto, es cierto. Y bueno, obviamente que para construir un enemigo siempre se va a usar distintas estrategias, ¿no? Distintos medios. Se usa muchísimo los medios de comunicación. Pensemos también en la época, en la construcción del terrorista, ¿no? Por parte de Estados Unidos, sobre todo en la época con el primero o segundo Bush. Creo, no recuerdo bien. Segundo, bueno, en realidad fueron con los dos. Con los dos, me parece, cuando invaden Irak, ¿no? Después Bin Laden les hace el favor y... Sí, ahí es el segundo. Ahí es el segundo. Entonces, claro, ahí ya tenemos al musulmán representado como un potencial terrorista, ¿no? Y esto después se refuerza en Hollywood, en las películas, ¿no? Por lo general se toman características de un colectivo determinado y se genera una especie de estereotipo deformado, ¿no? Sí. de esa comunidad para establecer esa distancia. Las ¿no? películas de la Guerra Fría, nosotros veíamos las de Occidente. Exacto. Ahí, el ruso siempre... El ruso era el enemigo. Siempre feo. Era el malo. Entonces, bueno, todo forma parte de eso, ¿no? Y es algo que se va haciendo como de a poco. Después,
Otra cosa que dice Humberto, aparte de que el enemigo es feo, tiene mal olor. Se ríe Javier. Es muy buena esa descripción. Sí, siempre está como eso presente. Por ejemplo, hay unas... Desde Rusia con Amor, ¿no? Es una película de James Bond del año 63. Y bueno, en esa película, por ejemplo, muestran cómo la enemiga de James tiene que ponerse mucho perfume porque tiene olor a subte, olor a olores viejos. O sea, siempre está como el olor feo en ese supuesto enemigo. Por añadidura, diría Humberto Eco, encima lesbiana. Claro. O sea, está bien. Después los judíos también son representados como personas con hediondos, ¿no? Usa esta palabra textual, hediondo. La población afro también representada de esa manera, también como feos, ¿no? Hitler en Mi lucha va a decir que los judíos son todos chuecos, ¿no? Entonces dice... que bueno, nada, que él no le encuentra el sentido como tantas mujeres, aparte de una cosa que... Bueno, estamos hablando de Hitler. Sí, estamos hablando de Hitler, sí. Cómo tantas mujeres pueden caer en los encantos, entre comillas, de judíos cuando son todos chuecos, ¿no? Y bueno, y después también habla del enemigo, que el enemigo también puede ser feo y hediondo cuando es de una clase inferior. Y ahí entramos todo en esta cuestión de los pobres. Exacto. ¿No? Los pobres también, los planeros, como en el caso de Milei, ¿no? Los mapuches, ¿no? Los otros colectivos que no forman parte de la categoría hombre, entre comillas, blanco, heteronormativo y demás, de cierta clase social, ¿no? Entonces, esos también son el enemigo. Y vaya que Milei ha logrado construir un enemigo, por algo ganó 2 elecciones, enfocándose en terminar con esta cuestión de la casta. Bueno, acá también, la calle Pou, durante la pandemia, puso a los empleados públicos como el problema, ¿no? Se va mucho dinero en el Estado, ¿no? Eso es un caballito de batalla que siempre se juega generando una especie de aversión, ¿no? Bueno, en un momento en la pandemia, hasta los jóvenes que hacían fiestas eran los enemigos también. Claro, exactamente. Entonces ya vemos cómo una nación puede construir un enemigo externo, en el caso de que no lo tenga, o un enemigo interno. Durante la dictadura también, ahora estoy como pensando que si bien cuando se dio el golpe de Estado existían algunos grupos subversivos, llamaban ellos, pero en realidad lo fuerte ya estaba controlado, sí, claro. Pero le servía a la dictadura, tanto acá en Uruguay como en Argentina, le servía seguir haciendo propaganda de que están peleando contra un enemigo, el comunismo. Ojo, también el enemigo puede ser una idea, una ideología, ¿no? El enemigo, Estados Unidos en su lucha contra el comunismo, ¿no? Y después con el Plan Cóndor, sí, obviamente, nos contagió de algún modo en esa lucha. Así que bueno, nada, ya saben, si no tienen un enemigo... No pueden avanzar, construyanlo. Construyanlo, y estas son la fórmula, ¿no? Sí, está interesante. Acá Josecito nos pone, justo yo también lo iba a decir, dice, en 1984 se trabaja mucho la idea de construir el enemigo externo para olvidar los problemas internos. Hay en realidad una soledad que en realidad el enemigo es interno, ¿no? Goldstein, en la novela 1984. Ah, sí. Que además existaba... sí, él lo cita. Existe en la historia, en la novela, la Semana del Miedo, la Semana del Odio, perdón. La Semana del Odio. Y la hora, y en el trabajo, la hora del odio, que le ponían la imagen del enemigo para que todos ahí... Y la gente se enloquecía, gritaban, tiraban cosas. Pero sí, es el chivo expiatorio. Claro, ¿qué pasa? Yo pensando en Hitler, por ejemplo... Alemania venía de la Primera Guerra Mundial,
con un tratado que lo obligaban a pagar todos los daños generados en las demás naciones, y obviamente había una crisis económica impresionante. Y bueno, el caballito de batalla ahí de Hitler era, bueno, acá el problema, la culpa de todo esto son los judíos, porque nos traicionaron, porque habían dicho que durante la Primera Guerra Mundial hubo una puñalada por la espalda, que en realidad es una teoría conspirativa eso, ¿no? Que se generó desde la órbita militar para no reconocer los propios errores en lo que es la estrategia, ¿no? La estrategia. Y bueno, obviamente que aprovechó la oportunidad. O sea, no solo aprovechó esa oportunidad, sino que a su vez lo empeoró, ¿no? Generó como una imagen sumamente negativa. Bueno, y hoy tenemos el caso, ¿no? de Israel y Hamas también, ¿no? Sí. Con el enemigo. Sí, no Hamas. quería, porque justamente estoy también con Franco Berardi Bifo, Sí. que se llama este libro que está genial, que se llama Pensar después de Gaza, ¿no? Tomando un poco también, él toma... Permiso. Sí, él toma el título, no es arbitrario ese título, sino que él, con Adorno escribió también tiene un texto que se llama Pensar después de Auschwitz, ¿no? Y bueno, Bifo sacó, que es italiano también, este libro, en donde nos ilustra de algún modo también la situación de Medio Oriente, que uno que está acá... o sea, los medios oficiales no informan nada. No informan nada, todo el contrario, desinforman. Y uno se entera de las cosas más que nada por la gente que está ahí, Sí, claro. por las redes sociales. ¿Viste? Sí. Entonces, esto está bueno, el análisis que hace. Y sí, es cierto que... Pero, a ver, Estados Unidos también contribuyó junto a Israel a que se generara este enemigo. Porque decir que niños de 5 años son potenciales terroristas, sí, y que en eso sentir que tengo la justificación para bombardear toda una comunidad civil, claramente vienen trabajando hace muchos Sí, años, claro, obvio, en relación a... por eso te digo, el tema de las películas, el tema, ¿no? De esto que Israel se autobombardeó una escuela para culpar a Irán, ¿no? Todo esto se genera y se construye en el colectivo, en la psicología colectiva, que después Bifo va a decir que están todos en una especie de psicosis, ¿viste? Claro. ¿No? De persecución. Espero haber sido clara. Sí. Me parece que te quedó como muchas cosas para decir todavía. Sí. Te veo te noto en la cara. Sí, pero no. Los invito a leerlo. Está en internet, se puede conseguir en PDF. Y bueno, nada. Es un buen ensayo para pensar en estas cosas, ¿no? Pensar cuando vemos que se enfatiza demasiado en ciertos colectivos, ¿no? Desde los medios oficiales, ¿no? Que sabemos que están todos comprados, que todos tienen sus dueños. Estemos atentos, ¿no? Estemos atentos. Pensar, ¿es realmente tan así? Esto que nos está pasando, ¿no? ¿Es realmente culpa de la gente que cobra un plan? ¿No? Sí. Yo te agregaría el problema de seguridad en Uruguay. Es culpa de la gente en situación de calle, como... Por ejemplo, ¿no? O sea, esto lo traigo para esto, justamente, para que nos hagamos esas preguntas, para pensar. Perfecto. Bueno, Carol, al final hay que creerle más a las redes sociales que a la TV nos ponen acá. Igual yo también le tomaría con pinza. Sí, bueno, pasa que está todo el tema de la inteligencia artificial. El tema del algoritmo de que te muestra también, Sí. y lo que no te muestra. Uno tiene que ponerse pillo ahí, Sí. y tratar de engañar al algoritmo. Exacto. Realmente. Es complicado, pero se puede. Se puede. Carol, te vamos a tener, contanos un poco. Te vamos a tener todas las semanas, te vamos a tener cada 15 días. Cada 15 días. Porque si ya veo, tenés que Le leer mando un mucho saludo- para acá. Le mando un saludo a Vale, que re capa me habilitó este espacio para que pudiera venir. Y nada, y creo que también le mando un saludo a Fernando, que creo que estaba escuchando también, que me llevó media luna hoy a la Bien, oficina. Bien. 4:30 la mía, por las dudas. 4:30. Fernando 4:30. Y le mando un saludo también a un amigo argentina que también iba a estar ahí pendiente. Te Así piden que- todas las semanas acá por el chat. Ah, ¿en serio? Sí.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Carol, y la verdad, un gustazo. Bueno, igualmente. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar a Los del Galpón haciendo la versión de un clásico de Días de Blues, Están Desubicados. Bien, estoy. Bueno, ya está, el programa de hoy. Llegamos, le mando un saludo a Facundo y Martín que tuvieron los controles. El miércoles que viene volveremos aquí, como dijo Andrés, en la misma hora, en el mismo canal. Creo que cuando hablaba de un periodista viejo hablaba de él. No fue así, el cierre del programa pasado. Algo así. Hay un mensaje, vamos a ver el mensaje de Judith. Súper bienvenida, Carol. Excelente el nuevo espacio del programa, ameno y profundo a la vez. Gracias, Judith, por siempre escribirnos. Bueno, será hasta el miércoles que viene. Seguramente tengamos muchas novedades para hablar. Se está negociando entre la UTE y HIP Global el precio de la energía. Seguramente se hable, seguramente tengamos que hablar algo sobre el decreto 242. Vamos a tener varios para hablar, además se reúne la mesa directiva, así que tenemos el conflicto entre las gestiones, seguramente con cosas que tengan que ver con AUTE y como siempre otras cosas que tengan que ver con la vida diaria de los uruguayos y de las uruguayas y bueno, desde ahora tratando de hacer pensar también. Así que sigamos pensando y haciendo el miércoles que viene. Nos vemos.